En Uruguay hay cada vez menos adolescentes privados de libertad y desde la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, hace 16 meses, los jueces de adolescentes están implementando una nueva modalidad, el arresto domiciliario. Para hablar de la situación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, hoy nos visita su presidenta, la psicóloga Gabriela Fulco. Buen día, Gabriela. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. ¿Cómo le va? La cantidad de adolescentes privados de libertad se redujo a la mitad en 4 años, de 600 en 2014 a 300 hoy. ¿Por qué se da esta caída en la cantidad de los adolescentes internados? Bueno, no necesariamente está vinculado con la reforma del código, porque nosotros la disminución de casos la hemos estado registrando justamente a partir del 2015 aproximadamente, finales del 2014, 2015. Yo creo que ahí hubo un boom, una sobrepoblación que no es representativa de lo que es la criminalidad adolescente en Uruguay. Y año a año este número fue bajando. O sea ¿el boom se registró en 2014, 2013 o cuándo? Sí, antes. 2014 fue creo que el pico de privación de libertad de los jóvenes. Y después empezó a bajar, ¿asociado a qué factores? A ver, ¿es la realidad, digamos? Sí, yo creo es lo que decía al principio. Me parece que eso fue un momento preciso del Uruguay que habría que estudiar las causas en profundidad. Pero históricamente el número de adolescentes privados de libertad en Uruguay ha sido en un promedio de 250 aproximadamente. Hoy estamos en 276 los privados de libertad y más o menos tenemos total país 273 con medidas no privativas. Quiere decir que ahí tenemos el total que suma aproximadamente unos 500 y pico que están en conflicto con la ley. Pero generalmente lo que se registra o se considera más importante es los que están privados de libertad. Y ese ha sido un número promedio al cual hemos llegado nuevamente y estamos en esa cifra un poco estable, digamos. Bien, ¿y eso repercutió en una disminución del hacinamiento de los hogares? Sí, obviamente. El Uruguay no tiene hacinamiento ya desde hace 2-3 años aproximadamente. Por lo tanto, asocio esto a una de las recomendaciones que se hizo recientemente en el examen periódico universal de derechos humanos en Ginebra, que el Uruguay participó en este examen y donde estábamos respondiendo recomendaciones hechas en el año 2014 justamente sobre hacinamiento. Así ¿No hay hacinamiento en ningún hogar del sistema? No, en ningún hogar, no, tenemos superávit de plazas, digamos, ¿no? Lo cual obviamente rinden mejor los recursos y la posibilidad de agruparlos o clasificarlos, digamos, de acuerdo a perfiles, facilita mucho más, porque en realidad hay una dispersión muy importante de hogares que tenemos, de centros que tenemos básicamente en Montevideo y la Colonia Berro. Por eso también nos habíamos puesto la meta de cierre de la Colonia Berro al principio de la gestión, básicamente por situaciones edilicias. Y ese es un plan que está previsto se haga y quizás se inaugure 2020, 2021, un centro de 50 plazas que va a permitir cerrar 2 de los centros de la Colonia Berro, donde ya hemos cerrado 2 más al principio de la gestión. ¿Y ahí quedaría toda cerrada la Berro? No quedaría toda cerrada, pero aquellas edificaciones que están en mejores condiciones se están refaccionando y se están mejorando para que continúen por el momento. O sea que cerrar la Colonia Berro no va a ser así. No totalmente. No del todo. Totalmente. ¿Quedarán sí. ¿Cuántos hogares para 2021, decía? Para 2021, con las nuevas plazas, nos quedarían 3 centros. 3 centros. ¿Cuáles son? El centro Ituzaingó, el centro Granja, y estamos viendo el tercero, está en duda, ahí sí queda o no queda, que es un centro para jóvenes que tienen alguna discapacidad. ¿Y el resto de los hogares que se cerraría, qué pasaría con esos edificios? O sea, ¿cuál es la idea? Bueno, en principio no utilizarlos más, son construcciones del 1900, como ustedes saben, que no se adaptan a lo que es la visión de hoy sobre la privación de libertad. Arquitectónicamente son como inviables, digamos. Usted, Gabriela, propuso que se derogue una ley aprobada por el Frente Amplio que establece la pena privativa de libertad mínima de 1 año para aquellos menores que cometieron delitos graves. ¿Por qué debería derogarse esa ley? Bueno, con la reforma del código los menores quedaron en desventaja respecto a la prisión preventiva.
preceptiva. Desventaja en relación a los adultos. Claro, en relación a los adultos, en tanto los adultos pueden esperar el juicio en libertad, digamos, ¿no? Vale. Por lo tanto, eso hay que equipararlo, así como los juicios abreviados que están hoy para adultos y no están para menores. Entonces, INISA integra el Consejo Consultivo Nacional Honorario de Políticas de Infancia, y es desde ese Consejo Consultivo Nacional donde se está promoviendo la derogación de esa ley. ¿Y tendría un impacto real en el sistema esa derogación? En este momento no tanto, ¿no? Por esto que decíamos, por la disminución de casos que tenemos y por el tipo de delitos que tenemos. Esa ley está prevista para delitos gravísimos. Nosotros no estamos en ese rango en este momento. No tenemos, digamos, un número importante de lo que pueden ser dentro de delitos gravísimos, rapiñas especialmente agravadas. Hay rapiña, pero no rapiñas especialmente agravadas, por lo tanto no tendría mayor impacto, digamos. Uh-huh. Y en relación a la reforma del Código Penal, del proceso penal que hablábamos hace un ratito, que entró en vigencia en noviembre de 2017, Bonomi responsabilizó al Código por el aumento de los delitos. Le llama el efecto noviembre. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve esto en el sistema de adolescentes? ¿Qué repercusión tuvo? No, como ya le digo, nosotros venimos en una franca disminución de los casos. ¿No hubo efecto noviembre en el sistema de menores? No, para nada, no. Y no responde a eso, por eso lo explicaba al principio. Yo creo que estamos en el número promedio que el Uruguay tuvo durante décadas, que es aproximadamente estos 250 adolescentes privados de libertad. Ese ha sido mayormente el rango durante décadas. ¿Y hoy tenemos adolescentes cumpliendo arresto domiciliario? Exactamente. ¿Cuántos más o menos? Bueno, esto es un ejercicio que se empieza a hacer una experiencia desde enero de 2018. Llevamos un año con la creación del Servicio de Control de Arresto Domiciliario. ¿Eso sí es en relación a la reforma? Claro, en relación a la reforma del Código, que bueno, si bien no está dentro de las competencias que tiene INISA por ley, nosotros obviamente decidimos asumir este desafío, en tanto no nos limitamos al control estricto que determina el juez, que puede ser la vigilancia 2 veces por semana en un horario determinado donde el joven debe permanecer sí o sí en su domicilio, sino que aprovechamos esa instancia con un equipo interdisciplinario para valorar algunas vulnerabilidades que esa familia puede tener y que han determinado esa situación de comisión de delito de un joven. Y por lo tanto ahí generamos un estudio y una red de recursos y apoyos comunitarios de acuerdo al perfil de cada familia, que supone entonces una acción de prevención de reincidencia. O sea, no solamente ver que esté en su domicilio de tal hora a tal hora, sino tratar de aportar todos los soportes que pueda tener para que la familia salga adelante. Llevan un año aplicando Llevamos un año, sistema. Sí, tenemos aproximadamente un promedio de 10 a 15 casos mensuales, digamos. ¿Y le gusta a usted esta modalidad? ¿Es beneficiosa? Por ahora ha dado resultado. También puede ocurrir que estando en privación de libertad, uno de los beneficios puede ser el pasar al control domiciliario si la evolución del proceso ha sido positiva y si, bueno, las características y el perfil del hecho y del joven lo ameritan, y hasta ahora no hemos tenido noticia de reincidencia sobre los controlados en este arresto domiciliario. Digo, con esta modalidad de donde se han arrimado aportes y soportes para la familia. ¿Y ese equipo interdisciplinario es de INISA? ¿También INISA participa en otros No, está exclusivamente abocado a eso y es personal nuestro. ¿Y cuánta gente es el equipo? 5. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y dan abasto con los casos? Sí, porque en realidad el control no es diario. Entonces se combinan unos casos con otros de acuerdo a los días de la semana y la red de apoyos comunitarios nosotros la tenemos muy afinada como para poder generar los lazos. Gabriela, usted le dio una entrevista al semanario Búsqueda el año pasado, en julio, y tiró algunas frases que hicieron su ruido, generaron algo de impacto. Usted dijo que hay jóvenes de 16 años que apenas saben escribir su nombre y tenían acreditado sexto de escuela, y también expresó
que para muchos adolescentes no hay esperanza de rehabilitación. ¿Usted cree que el uso de un lenguaje casi incomprensible para los educadores es un problema generalizado o es algo puntual hoy? Bueno, estamos hablando de una subcultura en estos jóvenes que también responde a características del periodo de desarrollo en el cual se encuentran, que es la adolescencia. A nosotros nos corresponde atender jóvenes entre 13 y 17 años, pero el pico de incidencia delictiva está en los 17. Y por lo tanto, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, el máximo de privación de libertad que pueden tener, de sentencia, son 5 años. Por lo tanto, tenemos muchos también adultos más allá de los 18 años. Hay características comunes en ese lenguaje de la subcultura, digamos, adolescente, que pasa por todos los adolescentes del Uruguay, a lo que se agrega jóvenes que vienen de sectores de mucha marginalidad, de mucha historia de victimización en sus vidas, generalmente asociadas al maltrato físico, emocional, al abuso sexual y a situaciones de calle y de consumo problemático de droga temprano. Por lo tanto, todo eso determina un perfil que es lo que hace a este lenguaje, que es otro lenguaje diferente, digamos, al común o al generalizado del idioma español, que algunas veces hay que estar repensando en ese diálogo y en ese encuentro, tratando de interpretar los mensajes, porque el lenguaje y el vocabulario es muy acotado. Pero bueno, ustedes me decían, sí, ¿cómo llegan? Bueno, sí, llegan en estas condiciones. Hay muchos, hoy día tenemos muchos cuadros de trastornos psicopatológicos que son los que auguran pronósticos negativos. Cuando nosotros decimos pocas posibilidades de rehabilitación, está asociado a la salud mental. Y son jóvenes que requieren de medicación psiquiátrica continua, que están permanentemente entrando y saliendo de las clínicas psiquiátricas durante el periodo de internación, lo que hace difícil mantener una línea de rehabilitación, porque si se empieza un programa se puede cortar a la semana, a los 15 días o al mes, y puede haber una internación prolongada que puede llegar a un mes, por ejemplo, o están 2-3 días en la clínica psiquiátrica para estabilizarlos y regresan. Por lo tanto, ahí tenemos un grupo poblacional de jóvenes que con estas características generalmente marcamos un pronóstico reservado, se dice, ¿no? Claro, pero en general, los jóvenes o los adultos con trastornos de psicópatas, son los psicópatas, ¿no? Psicopatológicos, ahí está. Sí. ¿Tienen posibilidad de rehabilitación en un plano ideal o estamos hablando de la realidad del sistema? A ver, lo que tienen en general tanto adultos o jóvenes con estos perfiles son las posibilidades de un buen acompañamiento al egreso del sistema. Son jóvenes o adultos que habrá que acompañarlos el resto de su vida, como cualquier otro ciudadano que tenga el mismo problema y que requerirá de tratamiento psicológico, psiquiátrico y a veces internaciones por el resto de su vida. Son jóvenes que ya están de alguna manera quebrados desde el punto de vista psíquico, y que si no es con acompañamiento, que es lo que, digamos, hay que fortalecer en cuanto a servicios del egreso, pueden caer en cualquier cosa. Gabriela, ¿cómo está el nivel educativo de los directores de los centros hoy? Usted, cuando comenzó su gestión, había advertido que en algunos casos no era el que se requería, ¿no? Estaban flojos en algunos casos. Sí. Vamos a ver primero lo que es la norma mundial, sí, ¿no? Respecto a esto. Para la exigencia para trabajar en un sistema penitenciario, tanto de jóvenes o de adultos, pero sobre todo de jóvenes, porque la Convención de los Derechos del Niño estipula específicamente que para trabajar, que todas aquellas personas que van a trabajar con niños en situación de alta vulnerabilidad deben ser los mejores profesionales. Y estamos hablando de profesionales, de un nivel de estudios y de academia importante. Por lo tanto, el parámetro mundial es tener un bachillerato completo, y a eso se suma una tecnicatura, que es a lo que nosotros vamos con un proyecto de creación de una academia, una tecnicatura de especialización en el trabajo con jóvenes y niños en situación de especial vulnerabilidad.
No pasa eso en INISA, obviamente que la población de funcionarios que está, más allá de la división y la separación que hemos tenido con el INAU, y algunos han emigrado al INAU, es baja en general, pero nosotros hemos establecido un programa de formación continua para todos los niveles de la administración, sobre todo para trato directo, seguridad, profesionales y obviamente para la administración. Y de ahí estamos diseñando una currícula que, con el apoyo de la cooperación internacional, con un proyecto que el Uruguay tiene para el sistema de justicia, para el Ministerio del Interior y para nosotros, que se llama el Pacto, que es el programa de asistencia contra el crimen organizado internacional, es que vamos a terminar de definir una formación y posiblemente la creación de una academia propia. Por eso, en este momento, a la formación continua hemos agregado el proyecto de concursos para cada uno de los puestos de responsabilidad del sistema, coordinadores, subdirectores y direcciones. ¿Eso ya se está implementando? Que ya está en marcha, digamos, se están pautando, digamos, las exigencias que va a tener para la presentación cada uno de esos puestos. Y para los equipos de alta responsabilidad, que le llamamos directores y subdirectores, el bachillerato completo va a ser la regla. Gabriela, ¿cuántos son esos adolescentes que hoy resultan muy peligrosos para la sociedad y que a usted la desalientan en esa esperanza de rehabilitación? Bueno, a ver, estamos hablando de un promedio en este momento de 276 jóvenes en privación de libertad, y de ahí tendremos unos 60 jóvenes... ¿En esa situación? Sí, en esa situación. Uh-huh. ¿Y qué más allá de que en general la vulnerabilidad atraviesa a todos los jóvenes por las historias que han tenido, los que estamos hablando que registran trastornos psicopatológicos son más o menos ese promedio. Uh-huh. ¿Qué se hace con esos jóvenes, ¿no? que se encuentran en una situación de poca ilusión, ¿no? Poca fe en que puedan rehabilitarse? Bueno, lo que decía hoy, el trabajo interno es importante. Tenemos un departamento de psicología que es potente. En este momento está trabajando a nivel individual y con grupos psicoterapéuticos, además de la atención psiquiátrica y además de los periodos de internación. Se le brinda todo lo que se le brinda al resto, las posibilidades de terminar estudios. Hoy tenemos el 100% de los jóvenes estudiando en el sistema, y eso es una meta que hemos alcanzado, que es importante porque hace un contraste significativo respecto al pasado. ¿Cuánto era antes cuando agarró la dirección? Pocos, diría que pocos. Pero no lo tenemos medido. No tengo ahora para darle la cifra exacta, pero no había un departamento, digamos, una dirección de educación como la que tenemos hoy. Con los convenios que tenemos con primaria y secundaria, donde tenemos profesores externos trabajando dentro del sistema, además de los internos. Entonces eso posibilitó llegar al 100% de los jóvenes para tener su espacio de clase, y además de haber incorporado el plan Ceibal, también es otra novedad importante dentro del sistema. Y el eje de educación es lo prioritario dentro de lo que se llama medida socioeducativa que impone el código. ¿Y cuáles son las conductas de ellos, de estos 60 jóvenes, que a usted le hacen decir, en este caso no hay vuelta? Y bueno, son conductas disfuncionales. Pueden pasar un día muy bien y al otro día muy mal, o pueden estar de mañana muy bien y de tarde muy mal. Esto es generar inconductas, o generar crisis, o generar intentos de autoeliminación continuos, de acuerdo a, si no han querido tomar la medicación o han simulado tomarla, o han tenido un roce dentro de lo que es las relaciones interpersonales en el sistema. Y bueno, cualquier cosa puede ser un detonante. La visita no vino, no sé, una novia no lo llamó más, cualquier cosa puede ser un detonante para generar una crisis importante, que puede ser de violencia, de agresión a otros, o de autoagresión con un intento de autoeliminación. Claro. Por eso digo, yo considero que estos cuadros no deberían estar dentro de un sistema penitenciario, porque así lo indican las reglas de Mandela, antes reglas mínimas de Naciones Unidas,
En tanto se dice que la población con trastornos psicopatológicos debe estar atendida por fuera de los sistemas penitenciarios. Y dentro de los principios generales, si bien las reglas de Mandela son para adultos, los principios generales comprenden también a los menores, porque es privación de libertad. Por lo tanto, yo creo que de futuro va a haber que pensar algún sistema o algún servicio que ampare, separe, proteja y encauce de manera diferente un programa específico para estos cuadros. Claro, porque en INAU, por ejemplo, hay lugares donde se atienden específicamente las patologías psiquiátricas de los niños que están separados de sus padres. Claro. Y en el caso de los hogares de INISA, más allá del equipo fuerte de psicología que recién refería, ¿qué herramientas tienen los educadores para responder a situaciones de disturbios como las que describía? Bueno, estamos desde el 2015, nosotros asumimos el 20 de mayo del 2015. Para que vean la importancia que le hemos dado a la formación y la capacitación continua en función de del bajo nivel que encontramos en el sistema, el 27 de mayo ya estábamos haciendo el primer curso de capacitación para directores y subdirectores. De ahí en adelante es capacitación continua, es creación de protocolos que se siguen haciendo en función de carencias de recursos y de habilidades para solucionar determinados problemas que en un sistema donde hay una diversidad muy importante de jóvenes y donde el rango es de 13 a 20 años prácticamente, se suscitan distintos problemas interpersonales, además de que tenemos la complejidad hoy día de las bandas y de los conflictos entre barrios. Por lo tanto, eso suma también un problema a la hora de agrupar dentro del sistema, porque no podemos tener cerca jóvenes que vienen de situaciones externas de mucha conflictividad que los involucran a ellos y también a los adultos, muchos de los cuales están presos. O sea, también agregamos que muchos de estos jóvenes tienen a la familia presa, generalmente vinculado al tema droga. Entonces ahí se incorpora un elemento negativo de los conflictos externos que permanecen dentro del sistema y que tratamos de diluir hoy día con la creación de mediadores que hemos formado en el sistema para intervenir en situaciones de conflictos cotidianos que son por cualquier cosa. Puede ser funcionarios de ustedes formados en mediación. En mediación, sí, eso hemos estado trabajando durante un año entero, durante todo el año 17, y hoy tenemos en terreno mediadores que junto con la figura del retén psicológico, que es una guardia 24 horas de un psicólogo, llegan a abordar ese conflicto para que ese conflicto no escale a una cosa mayor y se puedan diluir algunas situaciones que se traen de afuera también. ¿Y es necesaria en alguna oportunidad la intervención policial en este protocolo que se definió? No. Todo se soluciona a nivel interno. A nivel interno también hay un grupo de seguridad que interviene, que hay un protocolo. Nosotros firmamos un memorándum de entendimiento con la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, con UNICEF y con la Oficina de Droga y Delito de Naciones Unidas, y eso nos permitió rever los protocolos que ya había de seguridad, del uso de la fuerza, de visitas, de sanciones disciplinarias para los jóvenes, que tienen que estar acordes y en línea con toda la normativa nacional e internacional en materia de defensa de los derechos humanos de estos jóvenes, que básicamente se bajan de las reglas de Beijing o de las reglas de Tokio en el caso de las no privativas, de las medidas no privativas. Por lo tanto, eso fue también otro, avance cualitativo del sistema, y hoy hay gente entrenada para detener un disturbio y para controlarlo sin que haya un uso de la fuerza excesiva. Además de que se filma con máquinas fotográficas, GoPro, que permiten la acción que se tome para establecer un conflicto queda grabada, y eso lo revisa el departamento jurídico. Lo que buscamos es transparencia en cada una de las acciones, además de profesionalización. Gabriela, usted también dijo en aquella entrevista que hay adolescentes que son utilizados como sicarios y luego eliminados como testigos. Algo bastante alarmante, ¿no? ¿Tiene datos de 2018, por ejemplo, de cuántos adolescentes fueron asesinados en esa situación? No, ahí tuvimos un pico que fue 2016, 2017, ahí fue el pico. Una casuística relevada.
No quiere decir que nosotros nos enteremos de todos los casos. Nos enteramos de algunos casos porque son casos que egresaron. Y por lo tanto, estando las familias amenazadas en estos casos relevados de que no dieran cuenta de lo que pasó, de la desaparición de un hijo, por ejemplo, porque está amenazada la familia o los otros hermanos más chicos, al no denunciar la familia una desaparición, eso es lo que complejiza llegar a estos temas. En los casos en los cuales se encontraron además cuerpos, ustedes recuerdan esa noticia, que se encontraron cuerpos enterrados, quemados y torturados, algunos de esos jóvenes habían transitado la privación de libertad y estaban en estas situaciones en donde, cuentas previas y cabos sueltos que el crimen organizado no deja, se produce esto. Hemos tenido adolescentes de 13 años, que es el grupo de los más chicos, de 13 a 15, en donde, se les pregunta por qué delito estás acá y con mucho orgullo dicen porque soy sicario. Entonces, esto hay que mirarlo con una visión global, qué es lo que está pasando en el mundo, con la criminalidad, con los cambios, con la violencia, con estas poblaciones altamente vulnerables que han llegado a este tipo de situaciones y que sirven para ser reclutadas por la inocencia de la edad, por la vulnerabilidad que tienen, por las carencias en el desarrollo psíquico, por el abandono familiar, por un montón de factores que los hacen presa fácil para cometer un ilícito y luego, pagar las consecuencias de esa manera. O sea, niños de 13 años identificándose a sí mismos como sicarios, ¿es un fenómeno mundial? Mundial. O sea, ¿hay otros países en los que pasa lo mismo, digamos? Sí, hay otros países que pasa lo mismo. Lo que yo digo que la criminalidad en su conjunto, no hay que focalizarlo únicamente en lo que está pasando y cómo pasa en Uruguay, sino que tenemos que ver las repercusiones que hemos tenido por el fenómeno de la globalización y las que vamos a tener respecto a lo que pasa en otras partes del mundo, referido a la violencia interpersonal y a las crisis de las sociedades, en cuanto que tenemos sociedades más violentas en general, y si vemos la región en América Latina ya también ocurre el mismo fenómeno. Hace un ratito hablábamos del tema del uso de la fuerza y en relación a otras cuestiones de la rehabilitación, hay un estudio que de la Universidad de la República que concluyó que el 51% de los adolescentes está más de 18 horas diarias en una celda y 84% más de 12 horas. Esto es la tranca, como se suele llamar. ¿Sigue presente en los hogares? No, yo digo que no, eso está superado. Por eso nosotros pusimos como eje de todos los programas la educación, que es lo principal. El joven en este periodo, si estuviera fuera del sistema penitenciario, debería estar estudiando, como todos los jóvenes, a partir de que terminan la primaria. Con 13 años aproximadamente se está en secundaria. Por lo tanto, es lo que tienen que hacer cuando están privados de libertad. ¿Pero conoce este estudio que le digo? Ese estudio puede ser que tenga datos. ¿Usted tiene la fecha ahí? No tengo la fecha aquí, pero dice que es una investigación de la Unidad Académica Asociada, integrada por el Consejo de Formación de Educación y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Sí. No es la realidad de hoy. No es la realidad. En tanto el 100% de los jóvenes está estudiando y al estudio se le agrega diversas actividades. Tenemos muchos convenios, tenemos convenios educativos y laborales donde los jóvenes pueden salir, pero además hay un sinfín de ofertas deportivas, recreativas y culturales, de acuerdo al perfil de cada centro, a su nivel de seguridad, donde, el despliegue es enorme. Tenemos un video para mostrar que hoy acá no, por supuesto, pero podemos dar cuenta del número de jóvenes que están en cada una de las actividades y lleva un tiempo considerable. Ahora me decían que era del año pasado el estudio, entonces en este último año fue que se cambió esta situación del encierro. La situación del encierro viene cambiando aproximadamente desde el año 2017. Recuerden que nosotros tuvimos el segundo semestre del 2015, que es cuando abordamos la situación del sistema, con muchas dificultades, con incidentes sucesivos durante ese año, y
Y luego 2016, a partir de ahí empezamos una separación con el INAU y una organización de todo el sistema como nueva institucionalidad, como INISA. Empezamos como SIRPA y a partir del 31 de diciembre del 2015 pasamos a ser INISA, y eso generó un trabajo de mucha labor para las dos instituciones, INAU y INISA, en esa separación. En tanto, el INISA hay un montón de servicios que tienen que ver con toda la parte administrativa, tesorería, financiero, contable, que no los tenía, que tuvo que crearlos. Y bueno, todo eso llevó un tiempo importante y una acomodación a poder organizar el sistema, porque es como refundar un sistema. Yo digo que empezamos a poder sacar la cabeza bajo el agua a partir del 2017. Por lo tanto, las mejoras se pueden medir a partir de allí. Gabriela, ¿su diálogo con el sindicato del INISA sigue siendo prácticamente nulo? No, eso es un mito. Ya lo he dicho varias veces. A ver, nosotros tenemos un diálogo continuo. El diálogo es importante porque representa a los trabajadores. Podemos tener posiciones diferentes, ópticas diferentes sobre determinados temas que tienen que ver con gestión, pero bueno, la gestión es de responsabilidad. ¿Pero se reúne usted con ellos entonces? Permanentemente, porque ellos integran comisiones de trabajo, integran los tribunales también cuando hay llamado de ingreso de personal. Eso está reglamentado, debe haber un representante del sindicato en cada uno de los tribunales de ingreso en los llamados. Tenemos por distintos tópicos y temas reuniones continuas, tanto en nuestra sede como también otras en DINATRA, Ministerio de Trabajo. Así que diálogo siempre ha habido diálogo. Puede haber visiones distintas sobre la conducción, pero la conducción es responsabilidad de este directorio y de mi persona en particular como presidenta del 2015, y por lo tanto en esa conducción nosotros nos hacemos responsables de las decisiones, y algunas de las cuales pueden no ser las que tomaría un sindicato, por ejemplo. Y la última, ayer participó de una reunión en la Torre Ejecutiva con autoridades del Ministerio de Interior y del Poder Judicial. ¿En qué están trabajando en concreto? Bueno, este es un proyecto muy interesante que nombré al principio, que es el programa de asistencia contra el crimen organizado transnacional, que va a tener una duración de 5 años para el país y supone apoyo técnico, asistencia técnica al país para el Ministerio de Interior, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial y el INISA, la privación y medidas no privativas de libertad de adolescentes. Y bueno, uno de los componentes de este proyecto para nosotros es la meta de creación de la academia, además de la mejora de las áreas técnicas en lo que tiene que ver con la clasificación y programas de tratamiento en las distintas fases y los distintos perfiles de los jóvenes. O sea, por eso es asistencia técnica al país en esa materia con consultores expertos, digamos. Gabriela Fulco, presidenta del INISA, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Todo pasa. Periodismo en obra.